Somos los recuerdos que nos quedan. Es una pequeña investigación de Paola Torres Castañeda de cómo ayuda la neuropsicología en la obtención de los aprendizajes en adultos mayores o de la tercera edad. Primero que nada, nació esta investigación de una motivación personal en la que mi madre se ha enfrentado a una pérdida de memoria a situaciones comunes y cotidianas. Ella estaba perdiendo los recuerdos inmediatos. La memoria es una de las capacidades cognitivas básicas del ser humano. Este proceso también es psicológico y entonces podemos entender cómo aprendemos esta información, la almacenamos, la recuperamos cuando más la necesitamos. El aprendizaje en realidad es una serie de estímulos o retos cognitivos que facilitan el cambio de las conductas de los individuos, es decir, se hacen adaptaciones tras asociaciones entre los estímulos y respuestas del entorno. Una de las ciencias que más nos ha ayudado para ir restableciendo o robusteciendo poco a poco su calidad de vida es la neuropsicología, que establece los mecanismos de resguardo de la memoria y metacognición para robustecerla. Esta ciencia social observa el comportamiento del cerebro y la manera en la que obtenemos el aprendizaje. En otras palabras, es una disciplina fundamentalmente clínica que está muy relacionada con la neurología y con la psicología. En la madurez, la memoria se va deteriorando, entonces, aunque no es una conducta únicamente de los adultos mayores, iniciamos en un proceso en el que el envejecimiento es paulatino y inicia justo en el momento en el que nosotros nacemos. Para los pedagogos y los maestros, los neuropsicólogos educativos son muy importantes. En realidad este es un estudio de posgrado y es una especialidad que se encarga de detectar las dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y busca el diseño y aplicación de programas de intervención que optimicen el rendimiento escolar. En el caso del adulto mayor, se tiene que optimizar el recuerdo, la memoria visual y otro tipo de rasgos que tienen que ver con la memoria y que de manera cotidiana son conductas de supervivencia que pueden ser muy benéficos para el adulto de la tercera edad. Estos neuropsicólogos o expertos en neuropsicología detectan entonces trastornos neurológicos y atienden dando respuesta a necesidades educativas especiales. Vuelvo a decir que en el caso de los adultos mayores se vuelven actividades de supervivencia cotidiana en las que se tienen que recuperar, tales como hacer cuentas, volver a casa, cocinar, tomar medicinas, tomar decisiones. Y no solo esto de la memoria tiene que ver con un mecanismo de supervivencia, sino que también les protege porque aumenta su calidad de vida, protege sus habilidades, protege sus derechos y por supuesto les protege físicamente a ellos. El éxito de la neurociencia o de la neuropsicología deriva entonces de la conjugación de diferentes disciplinas que pueden parecer independientes, pero que en realidad buscan desarrollar de manera equilibrada e integral la estructura del cerebro, su química, su fisiología y el sistema nervioso en toda su extensión, incluso si presenta o no patologías. Em, por lo tanto, es una ciencia psicobiológica que converge una cuestión social, pero también científica y que además, bueno, revisa la conducta, que es el caso en específico de la gerontología, que llama una rama un poco más humanista y que revisa todas las cuestiones sociales que envuelven al paciente. Por lo tanto, se vuelve una herramienta fundamental para rehabilitar a pacientes con patologías neuropsicológicas, tales como los infartos cerebrales, que en la actualidad constituyen la principal causa de discapacidad en el mundo. También hacen procesos de rehabilitación física, kinesiología, neuropsicología o neurorehabilitación, que se refiere a la elaboración de retos cognitivos que intentan minimizar los déficits de un paciente y mejorar su calidad de vida. Uno de los factores fundamentales que busca generar em, la apropiación de la neuropsicología se refiere a la obtención o mantenimiento de la independencia. Es muy importante que ellos, siendo adultos, guión mayores, atiendan lo más posible a su independencia, porque eso también les genera seguridad y retos cognitivos especiales.
cobran especial interés en la rehabilitación cognitiva, la parte emocional. Muchos pacientes con daño cerebral normal por producto de su edad, pues van generando en demencia o en otros trastornos de tipo evolutivo. Muchas veces se confunden con trastornos pediátricos, pero realmente no todo tiene que ver con autismo, Asperger o retrasos de maduración o TDA, sino más bien con problemas de demencia senil que pueden iniciar principalmente con la pérdida de memoria. Por lo tanto, el neuropsicólogo clínico utiliza habilidades y técnicas de la neuropsicología y de la psicología clínica previo a un examen neurológico, un examen psiquiátrico y así como algunas otras técnicas que tengan que ver con neuroimagen, neurofisiología y bioquímica. Y estos profesionales aplican los principios de evaluación e intervención basándose en estudios científicos de la conducta humana, su relación con el funcionamiento normal y el anormal del sistema nervioso. ¿Qué fue lo que ocurrió en nuestro caso? Bueno, mi mamá tuvo que acudir primero a un neurólogo, a la par o de manera simultánea a un geriatra para hacer una revisión de su proceso evolutivo y ya estando conectados geriatría y neurólogo, ellos sugieren un acompañamiento en trabajo clínico, se le denomina como clínica, trabajo en equipo, entre el equipo de geriatría, neurología, gerontología y neuropsicología. Por supuesto que las actividades neuropsicológicas son las más ricas y son las que proveen a mi mamá de retos cognitivos que estimulan su cerebro de manera cotidiana y que, como lo decimos, de manera cotidiana, los retos cognitivos pueden ser cosas muy simples como conocer cuál es el champú y poder diferenciarlo del enjuague al momento del baño o bien cuáles fueron las horas en las que tomó algún medicamento y que ella tenga que memorizarlo, e incluso algo tan simple y cotidiano como saber qué día es hoy. Muchas de las ventajas del trabajo en clínica y de los procesos neuropsicológicos estriban en que analizan la relación que existe entre un daño cerebral, sus alteraciones cognitivas y las zonas y funciones deterioradas, más cuáles son las funciones que sí prevalecen y que se pueden conservar, más las que no se pueden conservar, pero que se pueden generar y que a través de un proceso de rehabilitación cognitiva que sea constante y cotidiano puedan resolver como esta deficiencia, ¿no? Ante esta ventaja, pues detectar posibles trastornos neurológicos y atender esas necesidades especiales del paciente, pues requiere de modelar las actividades de supervivencia cotidiana, como cocinar, estar alertas para no caer o bien saber cómo caer, fortalecer la memoria visual, saber dónde se ubican, etc. En México hay algunos miles de adultos mayores vulnerables que en este momento no son atendidos, al contrario, son maltratados y dejados a su suerte. Es muy importante que yo mencione que según los datos del INEGI, nuestra población en México está envejeciendo, es decir, México está envejeciendo. Por lo tanto, para mí es muy importante saber cuántas personas podrían estar dispuestas a cuidar en este momento a un adulto mayor y que estos al mismo tiempo sean proveídos o provistos, disculpen, de seguridad económica y seguridad social. Muchos de nosotros incluso no sabemos que los gerontólogos, los psicólogos, los geriatras y los psicólogos, pues lo que hacen es generar un trabajo en equipo llamado clínica, donde el geriatra comunica al neuropsicólogo de las cuestiones orgánicas que tiene el paciente, es decir, cómo es que el cerebro está funcionando de manera orgánica, sus funciones, qué es lo que no funciona de él, y al momento de reunir entre los dos esa información, como en este caso, ¿no? El geriatra que nos mandó con el neuropsicólogo, producto de la relación con el neurólogo, entonces sí, el neuropsicólogo provee de retos cognitivos que deben de ser seguidos por los familiares. Nos tienen que capacitar y el principal reto emocional de la familia es
aceptar que tenemos un problema y que debemos de estar unidos para recuperar pues los recuerdos que ya no tenemos. Entonces, en este momento entra el trabajo del gerontólogo, que es un terapeuta humanista que brinda información necesaria para poder hacer un desarrollo mucho más equilibrado y generar un ambiente muy cálido para el paciente que está en un proceso de desarrollo o más bien de infradesarrollo, de deterioro cognitivo. Para mí es muy importante generar procesos en la comunidad para poder darle respuesta a situaciones problemáticas futuras. Es muy importante que para las personas que en este momento somos adultos jóvenes, empecemos a pensar en políticas públicas que no solamente hablen de la manutención de estos adultos mayores que nosotros nos vamos a volver en algún momento, sino de la inclusión a la vida familiar, porque somos los primeros que dejamos solos, ¿no? Es decir, la inclusión social empezaría no solamente desde la cuestión laboral, en la que se tiene que ampliar la edad para poder seguir trabajando, sino desde la parte familiar, porque nosotros somos los que les marginamos o simplemente les sobrecargamos de trabajo porque el abuelo tiene que cuidar de los nietos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que él es un ser humano que requiere, que tiene necesidades especiales y que teniendo estos programas de inclusión de abuelos, nosotros también podemos tener grandes beneficios. Lejos de solamente convertirnos en personas expertas, podemos mantenernos también alerta de cómo reaccionar ante nuestro futuro inminente, que es la vejez. Tenemos un gran reto de frente que es aprender y también enseñarle a los jóvenes cómo tratar a un adulto mayor y cómo podemos irlo incluyendo en nuestra vida cotidiana para atenderlos sin descuidarlos, pero para atenderlos sin invadirlos. Por lo tanto, es un plan a muy mediano plazo y que requiere de muchas otras habilidades que se irán desarrollando en la carrera de desarrollo comunitario, puesto que eso es un problema comunitario. De manera personal, puedo decir que este trabajo me ha dejado aprendizajes y retos cognitivos interesantes. Sabía hacer encuestas, sabía graficar, pero hay algunos procesadores que ya hacen esta parte del graficado, em, que incluso se pueden visualizar en línea y que para la elaboración de los materiales de exposición en línea han sido, la verdad, una oportunidad. Este desarrollo de habilidades tecnológicas y cómo las implementé me ha dado muchos frutos, muchos buenos frutos que ya estoy aplicando incluso en mi vida cotidiana. Muchas gracias, soy Paola Torres y esta fue mi exposición final de la investigación Somos los recuerdos que nos quedan. Muchas gracias.